Hola, ¿qué tal mi gente? Soy el Chef Onir y les hablaré un poquito sobre lo que es este proyecto del origen. El origen de un platillo nace a raíz de una idea. Esa idea se genera en ocasiones de la naturaleza, de cosas que vemos o prácticamente de técnicas antiguas o recientes para poder crear algo nuevo. Esta ocasión lo que se hizo fue crear un algodón de azúcar sabor mole. Nació de una idea un día cuando estábamos en una feria de pueblo. Entonces estaban los algodoneros de azúcar recordando esos famosos colores vistosos del algodón de azúcar, el rosa, el azul, el verde y todo eso. Y dije, ¿por qué no crear un algodón que sea un complemento para un platillo, pero que tenga un sabor en específico? Y ahí es donde empieza la estructura de la creación de un algodón de azúcar sabor mole, que posteriormente iba a ser un complemento para un platillo. Bueno, este platillo se estructura a base de un corte de carne de búfalo de agua. Este corte se le da una textura en forma de piedra, que es donde entra la ciencia, con los elementos que te ayudan a generar diferentes texturas. También se genera lo que son carbones o falsos carbones con una base de camote, un camote dulce, con una ceniza que genera ese aspecto peculiar que le da esa apariencia de carbón, unas pequeñas tierras, algunos brotes y demás. Pero ¿cómo nace esta idea? Esta idea nace del origen, desde cuando ese día en la feria de pueblo observé un algodón de azúcar y quise generar el transformarle el sabor. De ahí se origina todo. De una pequeña idea nace un plato interesante. El proyecto del origen se desarrolla a raíz de mostrarle a la gente cómo se crea un platillo a base de documentar desde la primera idea hasta cómo termina en el restaurante. Imagínense algún día estar en la selva lacandona, buscar algo típico del lugar, no sé, algún insecto desconocido, y que sepas realmente cómo ese pequeño insecto termina en el restaurante, en tu plato, a base de una documentación total de cómo se origina realmente un plato. Hay algo interesante dentro de todo esto del proyecto del origen. Desde cómo se estructura el platillo, la idea, cómo nace y cómo empiezas a recolectar todos esos complementos, todos esos ingredientes para poder crear un platillo. Dentro de la creación de este platillo nos encontramos con elementos raros, como en este caso el utilizar algo que comúnmente la gente no utiliza, que es la tantarria. Un insecto que tiene un aroma a avellana, que es algo increíble realmente el darse cuenta que un pequeño insecto te puede generar unos aromas impresionantes. Recolección de insectos, el estar en el laboratorio, como un platillo no solamente es decir, voy a preparar esto y lo voy a cocinar. Conlleva una idea innovadora, involucrar la ciencia para saber el origen de un platillo. Muy buenos días, soy Juan Ríos Martínez, soy ingeniero químico de profesión. Tengo algunas especialidades respecto a la rama o la disciplina de los alimentos. Tengo una maestría precisamente en gastronomía y nutrición, y todo esto me ha servido para involucrarme en la parte de los alimentos, y digamos que yo he tomado varios diplomados de manera tal que empotré justo en la licenciatura en gastronomía. La parte científica, cómo aplica dentro de la gastronomía, no es algo novedoso en cuanto a que pues de siempre han ocurrido las reacciones químicas en la cocina, pero cómo a partir desde una forma ya planeada, ya medida, cómo la ciencia se involucra en los platillos, sí no tiene tanto tiempo.
Nosotros, en lo particular, ¿cómo fue que iniciamos con este trabajo de la ciencia en la gastronomía? En este platillo en específico, el origen. Platicó un momento el chef conmigo qué era lo que tenía como idea y yo le planteé ciertas situaciones respecto a una investigación y manos a la obra. Empezamos a investigar hablando en específico del algodón. Pues el algodón, pudiéramos decir, es algo muy sencillo, lo vemos en una feria, vemos cómo la persona algodonera pues prepara sus algodones solamente agregando azúcar, colorante y tenemos un algodón muy bonito. Pero aquí la variante de cómo hacer que ese algodón tuviera sabor a mole y que ese algodón desde luego que tuviera una afinidad con el platillo que se había planeado, eso ya no es tan sencillo. Por principio de cuenta, yo sugerí que teníamos que obtener la esencia del mole. Fueron días de estar ahí en el laboratorio. ¿Qué fue lo que obtuvimos? Un algodón con aroma y sabor a mole. Todavía hay muchos elementos involucrados también y este fue uno de ellos, siendo todo un éxito. Dentro de la experiencia que tengo como ingeniero con especialidades en los alimentos, para mí fue muy satisfactorio. Tenemos que ponernos a investigar. Inmediatamente lo platicamos el chef y su servidor y se ve muy simple. Allá 2 escenas, el comensal degustándolo. No es así. Realmente detrás de todo esto hay una investigación muy grande. Nosotros ahorita tenemos para desarrollar ciertas técnicas que lleva el origen. Estamos trabajando ya desde hace como 2 meses y aún ahorita estamos todavía trabajando en el desarrollo de esto porque no hemos llegado al punto que queremos nosotros. Muy avanzado sí, pero todavía no llegamos a la parte óptima. Como es sabido por muchas personas que se encuentran dentro de esta situación de la investigación gastronómica, la parte de la cocina vanguardista, de la cocina molecular, consiste, mejor dicho, en el cambio de texturas de un platillo. Esta es la parte visual bonita. Hay quien le dice esta parte tecnoemocional por ese impacto visual que causa el ver un platillo donde uno observa y dice, caray, ¿qué es esto? Y se lleva una sorpresa al momento de la degustación. Si hablamos en específico en el origen, nuestro platillo, pues aquí hicimos una serie de adecuaciones hacia la textura. Por ejemplo, un corte de carne, la parte de la proteína que debe de llevar un platillo, lo modificamos de manera tal que dé la apariencia de una roca. Es solamente una especie de confitado a base de minerales que el comensal pues ya observará. Eso desde luego está saborizado. Es una capa pequeñita, pero es una textura diferente que en el platillo pareciera una roca. Al momento de que lo degustan, pues incluso este confite que le agregamos alrededor tiene un sabor muy agradable. Otros cambios de texturas, otros cambios de colores, de sabores, implica todo esto en los platillos en general. Nosotros sí los utilizamos en el origen. No solamente decimos esto funciona en el laboratorio, pero vamos viendo cómo funciona en un platillo y vamos viendo también que lo que funciona en el laboratorio nos puede abrir la mente para una idea. No quiere decir que funcione acá y no vamos a utilizar los mismos productos químicos. Tenemos que investigar qué es lo que funciona, qué podemos consumir y qué no, porque bueno, también muchos de los aditivos, muchos compuestos químicos que se utilizan a nivel laboratorio, pues no los podemos utilizar a nivel gastronómico. Así que también desde ahí hay otra investigación. Esto se puede, esto no se puede. Entonces ese cambio de texturas es lo que abarca realmente la aplicación de la cocina vanguardista en los platillos. El platillo del origen, ¿cómo fue que combinamos todo esto que abarca la parte tecnológica, la parte de la ciencia aplicada y la parte de la gastronomía? No es sencillo, vuelvo a insistir, implica mucho trabajo, porque a mí me dicen, Juan, tenemos esta idea, ¿cómo podemos hacer que la carne, la proteína parezca roca? Pues hay que ponernos a pensar un poquito y ya podemos decir, a ver, creo que podemos partir de esto. Y empiezan las investigaciones y nos vamos a ir con lo que es la parte experimental, prueba y error, que es como avanza la ciencia. Durante esta parte experimental pues ocurren muchos errores y tratamos de modificarlos y tratamos, que esa es la parte importante donde implica la ciencia, qué fue lo que sucedió, tratamos de explicárnoslo, qué fue lo que sucedió, por qué no funcionó.
todas las personas que son investigadoras saben que no estoy descubriendo el hilo negro. Así es como se lleva a cabo una investigación para llegar a la meta, al objetivo final. El platillo, tal cual como lo generamos, fue muy interesante la parte experimental. Tuvimos que realizar muchas pruebas porque hay que cuidar el punto de equilibrio entre la parte de la técnica tecnológica y la parte de la técnica de la gastronomía, porque si no hay un equilibrio, no todo se puede consumir, no todo se puede hacer. Bien, entonces, eso es otra parte que tuvimos que llegar a un punto de equilibrio entre lo que es ciencia, tecnología y gastronomía para generar el origen.